Padre, te damos gracias en este precioso domingo que venimos a tu casa a recibir y a dar. Hemos dado alabanzas, hemos dado, Señor, nuestras ofrendas y ahora estamos listos para recibir tu palabra. Gracias porque tienes seguramente un pan para cada uno de nosotros y nuestros corazones, Señor, están listos para recibirlo. Te damos toda gloria y toda honra, Señor. Siempre ponemos todas nuestras necesidades en tus manos, las que conocemos y las que no conocemos. Si alguno de los que hoy están aquí o nos están escuchando tienen una necesidad, los invitamos a todos a confiar en Jesucristo, a darle a Él aquellas cargas y aquellas difíciles necesidades que traemos, que no podemos nosotros resolver, pero Él sí puede cuando confiamos en Él. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Muy bien. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, pueden sentarse. Hoy es el último domingo del mes de mayo y vamos a entrar al mes de junio, al sexto mes, o sea, la mitad del año. Y puede usted imaginarse que ya estamos a la mitad del año. ¿Y cuánto hace que estábamos celebrando Navidad, que estábamos celebrando el Día de Acción de Gracias, no sé, del año pasado? Pues ahora ya estamos en la mitad del año, o sea que el tiempo pasa muy rápido. Y eso es algo que está en las Escrituras. Sabía que el tiempo corre de una forma tan veloz, porque tiene que ver con unas profecías bíblicas que en los últimos tiempos el tiempo pasaría así. Y usted lo puede ver entre otras cosas que nosotros vemos en el mundo que cumplen profecías bíblicas. Esta es una. Definitivamente el tiempo pasa volando, muy rápido. Entonces, bueno, conforme a los temas que yo he estado hablando de la identidad o nuestra identidad en Cristo, hoy voy a hablar del último tema conforme a este mes. Y hablé de diferentes temas, todos extraídos del lema o el tema de mi identidad en Cristo. Hoy le titulé a este último tema: formados en la identidad de hijos de Dios. Formados en la identidad de hijos de Dios. Cuando hablamos de la identidad de hijos de Dios, es uno de los títulos que mejor nos define, porque nosotros podemos definirnos de diferentes formas en relación a nuestra identidad espiritual, pero soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios, nos posiciona en un lugar de privilegio. A pesar que en el Antiguo Testamento Dios llamó a Moisés su siervo, Dios llamó a Job su siervo. Dice el libro de Job, cuando el Señor le dice a Satanás: ¿has visto a mi siervo Job? Era un título por el cual el Señor llamaba a sus escogidos, pero a nosotros ahora el Señor nos llama sus hijos. Hay una diferencia entre ser siervo a ser hijo. Nosotros somos sus hijos. ¿Por qué? Porque el siervo queda fuera de la casa y el hijo vive dentro de la casa. En cuanto a privilegio, en cuanto a derechos, el hijo siempre tendrá mejores privilegios y mejores derechos al ser hijo. Y eso es algo que a nosotros nos hace entender que como hijos es un privilegio que Dios nos llame sus hijos, y que por lo tanto al llamarnos hijos, Él es nuestro Padre. Dios es nuestro Padre. Y si leemos los evangelios, nosotros vamos a ver la interacción en la relación del Señor Jesucristo con Dios. Siempre lo llamó Padre. Mi Padre que está en el cielo, mi Padre que les da de comer a las aves, también les dará de comer a ustedes. Él se refería a Dios como su Padre, aceptando la paternidad de Dios sobre su vida.
Y ahora nosotros tenemos el privilegio de llamar a Dios Padre. Yo creo que cuando nosotros crecemos en nuestra relación con Dios y empezamos a llamarle Padre, yo recuerdo los días cuando yo empecé a orar y llamar a Dios Padre, porque no lo había llamado Padre. Uno lo llama Dios, pero llamarlo Padre es entrar en una relación más íntima, y es a donde el Señor nos quiere llevar, porque somos sus hijos. Ahora sí que nosotros somos adoptados. Me gusta que hace unos domingos Alex nos decía que el pueblo de Israel, el pueblo elegido por Dios, ese pueblo que Dios escogió, ahora nosotros que también Dios nos ha escogido, a nosotros Dios no ha hecho dos pueblos como que fuesen dos árboles, el pueblo de Israel un árbol y la iglesia de Cristo otro árbol, sino que nosotros hemos sido injertados en la vid. No tiene Dios dos pueblos, sino del pueblo que ya tenía al pueblo que ha adquirido, lo ha injertado en la misma vid. Entonces pero a nosotros el Señor nos llama sus hijos. Es la identidad que nosotros tenemos. Ahora, toma mucho este mensaje que voy a compartir con ustedes. Tiene mucho que ver con la palabra ser formados. Por eso le titulé a este mensaje formados en la identidad de hijos de Dios. ¿Por qué formados? Porque también podríamos decir hechos en la identidad como hijos de Dios, creados en esta identidad. O sea que nosotros para ser hijos de Dios, no solamente por el hecho de conocer a Jesús o creer en Jesús nos hace hijos de Dios. No, tenemos que entender que automáticamente nosotros no nos hacemos hijos de Dios, porque podemos ver la alegoría o la metáfora de el hijo adoptado, porque nosotros también en la palabra dice que somos hijos adoptados. El único hijo natural del Padre es Jesucristo. Él es el hijo unigénito del Padre, Él es el hijo amado del Padre, Él es el hijo con la esencia del Padre, pero nosotros no somos como Cristo. Él nos adoptó para que fuésemos como Cristo. Y esa parte es como esta metáfora. Digamos que un papá tiene dos hijos. Y él ha criado a sus hijos desde que nacieron y los ha enseñado en diferentes disciplinas, les ha formado que tengan un carácter, de que sean limpios, y los ha enseñado a sus hijos a saludar cuando alguien llega, y desde chiquitos su papá los enseñó a saludar, su papá los enseñó a controlar sus emociones y les ha enseñado cómo tienen que portarse cuando se enojan o cuando se ponen tristes. Y su papá los ha alimentado, su papá los ha formado. Si en la casa hay reglas, su papá les ha dicho: hay que poner los zapatos en este lugar, hay que poner la ropa en este lugar. Todo es un trabajo de crianza y de formación. Pero un día el papá, que tiene dos hijos que ya están bien formados, bien educados, este padre tiene un gran corazón y dice: voy a adoptar a un hijo de la calle. Voy a traer a alguien porque quiero traerlo a mi familia. Quiero que goce de las bendiciones que él tiene. ¿Qué va a pasar con el hijo adoptado? El hijo que llega a la casa, va a llegar a una casa, imaginemos que es una casa grande. Este papá tiene una casa grande, tiene muchos cuartos, tiene un cuarto que va a ser para este hijo adoptado. La cocina también va a ser para este hijo adoptado. El refrigerador y todo lo que hay ahí también será, porque los mismos derechos que tiene el hijo natural pasarán a ser los mismos derechos del hijo adoptado. ¿Y eso es una bendición para el hijo adoptado? Claro que sí, porque ahora va a dormir en una cama bien bonita, va a tener un cuarto bien bonito, va a tener comida, va a tener toda la herencia de su papá, y si su papá lo puede ayudar a proyectarse hacia adelante, todos los beneficios de sus hermanos, él también los va a tener. El único punto es que el carácter que tiene el hijo adoptado es distinto al de los hijos que estaban ahí.
¿Por qué? Porque el hijo adoptado no saluda a la gente, no levanta sus cosas, no sabe recoger su cuarto, no sabe hablar con los demás, no sabe controlar sus emociones, no sabe controlar sus impulsos. ¿Por qué? Porque a pesar que su papá sí sepa y sus otros hermanos, él necesita algo, que es ser formado en el carácter que sea similar al de sus hermanos. Y eso es lo que nosotros tenemos cuando llegamos a Cristo. Nosotros llegamos a Cristo y yo estaba pensando en este, bueno, empecemos leyendo este versículo de Juan capítulo 1, versículo 12. Es la base de nuestro tema. El mensaje lo baso en Juan capítulo 1, verso 12, que dice así: mas a todos los que le recibieron, hablando de Jesucristo, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y note que aquí está esta palabra, les dio potestad, que significa les dio el poder. Esa palabra, les dio potestad, también se puede interpretar, les dio el derecho legal. Les dio el derecho legal de ser formados, de ser criados, de ser hechos hijos de Dios. O sea, legalmente, al creer en Jesús, tenemos el derecho legal de ir siendo formados para parecernos a Cristo. Eso ya es una bendición, mis hermanos, muy grande. El creer en Jesús, el aceptar a Cristo, como dice, los que le recibieron, los que creen en Él, les dio el derecho, les dio el poder de que se parezcan a su Hijo. A todos los que creen en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, se les ha dado el derecho de convertirse en hijos de Dios. Eso ya es una grande bendición. Es un gran privilegio que tengamos el derecho de convertirnos en hijos de Dios. Miren, voy a poner otro ejemplo. Nosotros venimos a este país y tenemos una historia luchando muchas veces por tener documentos legales para estar en este país legalmente. Y nos cuesta vivir en este país sin documentos, sin tener un seguro social. Y vivimos muchas cosas difíciles y anhelamos un día que nos den un seguro que sea un seguro válido, un buen seguro, y que podamos obtener la residencia y un día podamos ser ciudadanos. Y cuando nos hacemos ciudadanos de este país, tenemos los mismos derechos que cualquiera que nació en este país. Nos convertimos en personas ciudadanos de una nación que, en cuanto a la nación y a las leyes y a los privilegios de la nación, los vamos a tener, pero dependerá de nosotros si los vamos a aprovechar. Dependerá de nosotros si yo tomaré ventaja del poder que se me concedió al darme esos derechos legales. Asimismo, es en Cristo. Nosotros llegamos al Señor y algo que este versículo Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Y yo quiero poner primero esta primera parte del mensaje diciendo lo siguiente: creer en Jesús y recibirlo no es difícil. Y le voy a poner algunos ejemplos bíblicos. Creer en Jesús, para todos, creer en Jesús y recibirlo no es difícil. Esa no es la parte difícil, porque el verso dice: a todos los que le recibieron y a todos los que creyeron en Él, les dio ese poder. Entonces, esta parte de creer en Jesús no es difícil. Por ejemplo, voy a ir al pasaje que está en Juan capítulo 2, versículo 9 al 11, y les leo una historia para confirmar y reiterar con ustedes, mis hermanos, que creer en el Señor y recibirlo a Él no es difícil. Es la parte más fácil, creer y recibir a Jesús. Y vamos a ver por qué es tan fácil. Miren, Juan capítulo 2, versículo 9 al 11 dice: cuando el maestresala, es el relato de la primera señal que hace el Señor
convirtiendo el agua en vino. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Quiero que tome en cuenta en escena, en la historia, el esposo. Y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Y el verso 11 dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Miren, ahí dice que los discípulos creyeron en él, pero yo quiero tomar en cuenta al esposo, porque esta es una boda. La boda está bien bonita, la celebración está agradable, pero a medio de la celebración se acabó el vino, ya no había vino, y María, la madre del Señor, llegó. Muchos historiadores estudiando esta historia dicen que es muy posible que María se dedicaba a ayudar en las celebraciones como las de una boda. Era algo así como un wedding planner. María era parte de lo que ella se dedicaba a hacer, y Jesús, el Señor, la ayudaba, porque también se cree que para ese tiempo ya José, el padrastro de Jesús, ya había fallecido, ya nomás Jesús y María estaban. Entonces él la ayudaba a ella, y es por eso que se entiende que Jesús le haya dicho, que María le haya dicho a Jesús: ayúdalos porque ya no tienen vino. Esto es interesante porque el Señor hace un milagro en el que varias personas participaron, porque Él dijo: llenen estas tinajas, que eran unas tinajas que las utilizaban, eran un tipo de barriles que se utilizaban, se llenaban con agua, y cuando la gente llegaba, especialmente en esta fiesta, todos los que llegaron a la fiesta se podían lavar las manos usando ese agua. Era un tipo de agua para lavarse las manos, y también tenía un contexto de un rito de purificación. Y esas tinajas que estaban ahí, eran 6 tinajas. Jesús dijo: llenen esas tinajas con agua. Y fueron y trajeron agua. Entonces imagínense que no fue uno, dos, tal vez todos sus discípulos se dieron cuenta, aparte de María, que ya no había vino. Hicieron esto de llenar las tinajas con agua. Y después el Señor dice que le llevan a probar al maestresala. El maestresala era una persona experta en probar los vinos. Y antes de que se le repartiera a todos el vino, el maestresala era el que lo probaba y el que lo evaluaba. Entonces el maestresala lo probó y dijo: este vino está mucho mejor que el que habían dado al principio de la fiesta. Fue tanto su asombro que dijo: traigan al esposo, a ver, traigan al novio, tráiganlo para acá. Y yo me lo imagino así, al maestresala: wow, este vino. Y traen tráigame el novio. Y el novio, alguien va y le dice: ¿sabes qué? El maestresala te habla. ¿Sabías el problema de que ya no hay vino, verdad? Pues tienes un invitado aquí que se llama Jesús, y nos hizo poner agua en unas tinajas, y luego nos dijo que le lleváramos a probar al maestresala, y el maestresala quiere hablar contigo. ¿Qué ustedes piensan que fue el primer pensamiento del novio? Híjole, ahorita ¿qué me va a decir el maestresala? Oye, ¿qué te pasa? ¿Les vas a dar agua a todos? Yo me imagino que eso es lo que pensó. Se ha de haber acercado así tembloroso al maestresala. El maestresala ha de haber puesto una cara así media dura, media brusca. Y el novio vino así: ¿qué pasó? ¿Qué es lo que sucede? Y le dice: oye, todos dan el vino más bajito, más baratón primero, y ya el mejor vino lo sirven primero, y ya el más barato se da al final, porque al final ya nadie se da cuenta. Pero tú serviste el vino más inferior primero y dejaste el bueno para el último. Este vino está buenísimo.
Entonces imagínese el esposo. Se le levantó el ánimo y dijo, la fiesta volvió otra vez a recobrar la fuerza. Y lo interesante ahí es que, ¿qué habrá pasado en esa noche cuando el novio se fue a su casa pensando en esa situación relacionada a Jesús? ¿Ustedes creen que fue difícil para el esposo creer en Jesús? No, para mí no sería difícil si Jesús me está haciendo un milagro. ¿Cómo va a ser difícil creer en Jesús y recibirlo? Si el Señor te hace un milagro, ¿cómo será difícil creer en Jesús si te sana de una enfermedad? ¿Cómo sería difícil para el ciego creer en Jesús si Jesús lo sanó de la ceguera? ¿Cómo sería difícil? ¿Cuánto le costaría al ciego? No, nada, porque Jesús le está haciendo un milagro. Ahora vamos a otro ejemplo que quiero también leer con ustedes y narrar esta historia. Lucas capítulo 5, versículo 3 al 9. Hay otra historia de otro milagro que hace Jesús. En esta historia es un milagro que Jesús hace con Pedro. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 5, verso 3 al 9. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. El verso 5 dice: respondió Simón, le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndola hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas. 2 barcas llenaron, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y todos los que estaban con él. Ahora otra vez la pregunta: ¿usted cree que para Pedro fue difícil creer en Jesús después de que el Señor le hace un milagro tan grande de provisión, que 2 barcas se tuvieron? Él tuvo que pedirle a sus compañeros: traigan otra barca porque la mía se llenó completamente de peces. ¿Ustedes creen que sería difícil para Pedro creer en Jesús? No. Dígame si no, pastor, no puede. ¿Cómo va a ser difícil? ¿Va a ser difícil para usted creer en Jesús cuando le suben el sueldo? Y usted oró y dijo: Señor, que me suban el sueldo, y vas y te suben el sueldo. ¿Tú crees que va a ser difícil que creas en el Señor? No diga no, a ver, diga no, porque si es difícil, entonces usted no tiene arreglo, no sé qué puedo hacer. Si Dios lo bendice y le sana una enfermedad, lo bendicen en su trabajo, ¿será difícil que crea en el Señor? Miren, ¿o será difícil que usted venga esa semana a la iglesia? No, porque ¿cómo va a ser difícil? Usted va a venir y va a estar levantando las manos, hasta va a decir: ay, qué poquito cantaron el grupo Alabanza este día. Tenía más ganas de cantar. ¿Por qué? Porque usted tiene razones para bendecir al Señor. ¿Puedo oír un amén a eso? Podemos ser sinceros que cuando el Señor nos bendice, que cuando nos va bien, nosotros estamos con la fe hasta acá arriba. ¿Cierto o no? Te acaba de sanar el Señor, te acaba de prosperar el Señor, te acaban de aprobar en esto, ¿cómo no vas a estar creyendo en Jesús? Por eso esa parte, creer en el Señor y recibirlo, no es difícil. La parte difícil del texto de Juan 1:12 no es creer en Jesús y recibirlo. La parte difícil es ser hecho un hijo de Dios, convertirnos en un hijo de Dios, porque nosotros somos formados en el carácter
no cuando recibimos. Nosotros somos formados en nuestro carácter cuando damos. Yo quiero pedirle que repitamos todos esa frase. Repita conmigo, por favor. Nosotros no somos formados en el carácter cuando recibimos. Somos formados cuando damos. Y esto es muy importante, mi hermano. Un ser humano, todo ser humano, nunca se le forma su carácter cuando recibe. Nunca. Nosotros somos formados en el carácter cuando somos empujados a dar. Voy a poner un ejemplo. Si nosotros tenemos a nuestros hijos, usted tiene a sus hijos viendo la televisión, hoy viendo la tablet y viendo las caricaturas y viendo el teléfono, no espere usted que sus hijos están siendo formados mientras ven la televisión o mientras ven el teléfono. ¿Sabe cuándo son formados esos pequeñitos? Cuando usted le dice, hey, apaga la televisión, apaga ese teléfono y quiero que vengas y me ayudas a recoger el cuarto. Ahí es cuando ese niño, esa niña será formada en su carácter. Si no, eso es la parte de dar. ¿Por qué? Porque la parte de estar sentado, el niño está recibiendo, porque está haciendo algo que le gusta. ¿Y qué nos dicen nuestros hijos? Ay, mamá, al ratito lo hago, ¿verdad? ¿Por qué respondemos así cuando nos piden? Por ejemplo, en el trabajo, ya más grandes, estamos en un trabajo y nosotros vamos y estamos trabajando, pero un día llega el patrón o el supervisor y dice, oh, ¿sabes qué? Te quiero pedir si pudieras hacer esto, que no te habían dicho, pero si puedes hacer esto. ¿Y cómo respondemos? ¿Y por qué me dicen a mí? ¿Y por qué no le dicen al otro? ¿Y por qué respondemos así? Porque eso habla de nuestro carácter. Cuando se nos pide dar, se nos está pidiendo del carácter. Pero ¿qué hubiera pasado si el patrón dice, oh, mira, ¿sabes qué? Hoy vengo de buenas, vete al mediodía. Ay, qué patrón tengo, ¿cómo lo quiero? ¿Por qué? Porque eso se trata recibir. Recibiste una bendición. Pero cuando se trata, por eso dijo el Señor, más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. ¿Por qué? Porque cuando damos se forma el carácter. Cuando recibimos no se forma el carácter. Es impresionante, pero uno puede ver cuánta gente recibió milagros de Jesús, recibieron sanidades, recibieron liberación, recibieron milagros y lo dejaron. ¿Por qué lo dejaron? Porque solo recibieron y no se les formó un carácter de seguidores fieles, de ser personas que amarían a Jesús, que creerían en sus enseñanzas, porque tenía que ver con carácter. Ahora, mis hermanos, cuando estamos hablando de la identidad como hijos de Dios, nosotros nos vamos a parecer a Jesús no por recibir bendiciones. Nosotros nos vamos a parecer a Jesús por aprender a dar como Él dio, aprender a ser como Él era. Eso es el carácter. Tenemos necesidad de ser formados como hijos de Dios, porque no somos hijos de Dios con un carácter formado y no nos parecemos a Jesús. Yo tengo alrededor de 30 años de conocer al Señor, que me predicaron el mensaje del Evangelio. Y tengo la edad que tiene mi hijo mayor, Sergio, 30, no lo estoy balconeando, pero ya cumplió 30. La edad que tiene él es de que yo escuché el mensaje hace 30 años. Pero la edad que tiene Alex, que son 27, ¿verdad? La edad que tiene Alex es el tiempo que tengo cuando yo recibí al Espíritu Santo. Hace 27 años yo recibí al Espíritu Santo y fui lleno de ese poder que me empezó a cambiar, a transformar. Y hoy, después de 27 años,
La persona que más puede hablar de mi formación en el carácter de Jesús es mi esposa. Es la persona que más sabe qué tanto yo me parezco a Jesús y qué tanto yo me esfuerzo por parecerme a Cristo. Pero les puedo decir, estoy todavía muy lejos de parecerme al Señor y anhelo parecerme a Él, porque sé que mi bendición más grande es yo parecerme a Jesús, que mi carácter se parezca al de Él, que mi forma de responder, mi forma de pensar, mi forma de actuar se parezca a la del Señor Jesús. Así que nosotros necesitamos ser formados. ¿Puedo escuchar un amén a eso? Si yo como su pastor yo no estoy aquí como alguien diciendo, oh hermanos, yo estoy casi, estamos Jesús y yo al mismo nivel. No, Dios me libre de hablar así. Me hace falta mucho aprender del Señor. Y si yo como su pastor digo, me hace falta mucho, todos tenemos que hablar así en esta congregación. Nos hace falta mucho aprender del carácter del Señor. Aprender a pensar como Él piensa, aprender a actuar como Jesús actuaba. Y eso se trata de, para poder aprender, mis hermanos, se necesita carácter, formados en el carácter. Cuando yo veo a un jovencito de 12 años que no es capaz de recoger su plato, me da tristeza, porque tiene tanta fuerza, tiene tanta vida, sí puede comer, pero no es capaz de recoger su plato. Cuando veo a una persona joven y veo a otros trabajando y veo que ese joven no es capaz de levantarse a ayudar a los demás, me da tristeza, porque digo, ¿cómo es posible tanta juventud y tanta vida en esta persona y todavía no le han formado un carácter para que se ofrezca para servir? Nunca se me olvida que mi papá me decía, hijo, donde quiera que tú vayas, si le quieres caer bien a la gente, ofrécete a ayudarlos en lo que estén haciendo. Siempre ofrécete a hacer. Nosotros nos gusta lo limpio, ¿verdad? ¿A quién no le gusta lo limpio? Pero ¿quién se inclina a recoger un papel que no tiró él y para ponerlo en la basura para que todo esté limpio? Eso es carácter. Eso es una formación de carácter y eso cuesta. Si ustedes vieran ahorita lo que sentí al decirles yo eso, ya sentí un impacto. Eso cuesta, que te digan en donde tú tienes que crecer, que te digan en donde tú tienes que ser formado en tu carácter. Me recuerdo yo poniéndoles unos ejemplos. Digo yo, me da una profunda tristeza, pero también pone una gran carga en mí de oración por la juventud, orar por los padres, que los padres despierten y se den cuenta qué importante es que le formen el carácter a sus hijos desde que son niños. Es tan importante todo el tiempo que los niños tienen a sus padres para que les formen un carácter, para que en la vida sean tan bendecidos y tan prosperados, sabiendo cómo deben de responder ante las cosas de la vida. A veces perdemos el tiempo, tenemos hijos y no hemos invertido el tiempo de formarles un carácter, enseñarlos a saludar, enseñarlos a recoger las cosas, enseñarlos que cuando se enojan, hijo, no respondas de esa forma. En la vida uno se enoja, uno se pone triste, pero no respondas así. Es un trabajo, hermano. Yo entiendo por qué muchos padres parece que están jubilados de ese trabajo. Dice, no, yo con que vayan a la escuela y ahí les doy. Es que no, nosotros tenemos que ser padres que formamos el carácter de nuestros hijos. Es una necesidad de estar ahí formando a los demás. Ahora miren esto, que yo creo que cuando uno empieza a dar, entendemos que cuando damos es cuando nuestro carácter se está formando. ¿Sabías que cuando perdonas estás dando? Cuando tú como cristiano empiezas a perdonar al que te ofende, a perdonar al que te hace daño, empiezas a crecer en tu carácter como un hijo de Dios.
son de las primeras lecciones, aprender a perdonar. Yo me recuerdo esa historia la he contado otras veces, pero en mi vida, la primera vez que el Espíritu Santo me dijo, tienes que orar y perdonar, yo estaba en una peluquería, me estaba cortando el cabello porque íbamos a ir a una boda de la iglesia y estaba bien emocionado, estaba bien contento, mi día estaba bien feliz, que tanto que estaba platicando con el peluquero. Y yo llevé mi carrito, estaba fuera de la peluquería estacionado, y cuando termina de cortarme el cabello y salgo, mi carro estaba atorado entre dos autos, uno enfrente, otro atrás, defensa con defensa, o sea, era imposible que lo pudiera sacar. Y la verdad que cuando yo salí, lo primero fue que me dio risa, porque dije, ay, ¿quién me está jugando esta broma? Pero ya que me dio risa, se me fue la risa, porque dije, no, estos carros yo no los conozco. Y me quedé, dije, ¿quién puso los carros así? Y me metí a la peluquería y le dije al peluquero, oye, ¿de quiénes son los carros que están allá afuera? Porque mi carro está completamente atorado, no puedo salir. Y me dice, ya la hizo otra vez, es el vecino, me dijo. Es que no le gusta que nadie se ponga fuera de su casa y te atrancó ahí porque pusiste tu carro. Dije, pero pues, ¿y qué tengo que hacer? Me dijo, pues tienes que entrar, dile que mueva su carro, ¿no? Y ya, imagínense, ya se me estaba subiendo la temperatura en ese momento, como 50%, 50% así. Ay, dije, bueno, voy, ya la emoción de la boda y que vamos a ir, ya se me estaba bajando la emoción, la alegría. Y ahí voy y le pregunto a uno de los que están antes de llegar a cierto lugar, oye, ¿quién es el dueño de los? Allá está, era el patrón, el mero. Allá está. Dije, bueno, voy y me acerco y le digo, buenos días, mire, ¿será que es su carro? Y él dijo, se volteó así, bien déspota, así. Dijo, ¿es tuyo ese carro? Sí, le dije, y se voltea y me da la espalda, hermano. Se me subió del 50, 70, 60, 120. Yo me enojé. Se me fue el Espíritu Santo, la boda, la alegría, todo se fue. Y en ese momento dije, no, ahorita ya se me olvidó que era cristiano en ese momento. Bueno, eso solo me pasa a mí. A ustedes nunca les ha pasado algo así, ¿verdad? No, ustedes tienen cara así, hasta las alitas se les ven. Y me acuerdo que algo me ayudó a contenerme y me regresé a la banqueta. Y cuando me regreso a la banqueta estaba yo bien enojado y dije, ¿cómo es posible? Y yo ni lo conozco, o sea, se está burlando en mi cara. Y oí una voz. Esa es la voz del Espíritu Santo que empiezas a oír cuando eres cristiano y oyes esa voz en tu mente, que me dijo el Señor, mira, vas a perder la bendición de ir a esa boda, de lo que yo estoy haciendo contigo. Y como que en un instante el Señor me puso tantas cosas tan bonitas que me estaban pasando en Cristo, en el Señor, que me dijo, lo único que tienes que hacer es muy sencillo, ora por él. Yo dije, ¿cómo puedo? Ora por él. Y me dijo el Señor, bendícelo. Yo dije, ¿cómo lo voy a bendecir? Si ahorita lo que quiero es maldecir, ahorcarlo, ¿eh? El Señor me dijo, ora por él y bendícelo. Y miren, yo di una vuelta, caminé un poquito a la banqueta, me regresé y volví a caminar, y la voz no cambió. Y no era el diablo, porque el diablo nunca te va a pedir que bendigas ni que perdones. Era el Espíritu Santo que me estaba hablando. Y yo ese día decidí, no por emoción, porque el carácter de Dios nunca lo vas a aprender por cómo te sientes, sino por cuánto uno obedece a la voz del Espíritu Santo. Es obediencia. Yo calmé un poco mi emoción y me di cuenta que era cierto. Si yo ahora, creo que tenía muy poquito que me había bautizado y estaba yendo a la iglesia, la indicación del Señor era bendícelo. Y el Espíritu Santo, mis hermanos, fue el Espíritu Santo el que me ayudó a bendecirlo. No fui yo solo,
Porque esa parte es muy importante, entender y reconocer que convertirte en un hijo de Dios no es por tu capacidad humana ni por tu educación, es porque tienes al Espíritu Santo dentro de ti. Es el Espíritu Santo el que nos ayuda en nuestra debilidad. Dele un aplauso al Señor, porque es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo el que me ayudó. Y yo empecé a orar. Y dije, Señor, en el nombre de Jesús, yo bendigo. No, en ese momento algo salió de mí. Y sentí que vino un gozo, una fuerza. No, hasta me inspiré, empecé a bendecirlo, a orar por él. Y miren, pareciera que le pusieron él estaba sentado en una silla. Yo lo estaba observando. Parece que le picaron las nalgas y se levantó y se vino corriendo, se subió y movió su carro y le dijo, mueve el otro carro. Y se me quedaba mirando como diciendo, ¿qué está pasando? Era el Señor que tomó control completamente de todo lo que estaba pasando en ese momento. Y ese hombre movió los carros y yo me fui, y yo tuve la primera experiencia de saber que si yo obedecía al Espíritu Santo, iba a ser más bendecido que si no lo hubiese obedecido. Pero eso yo lo considero parte de dar. Es dar, perdonar es dar. Cuando uno perdona, uno está dando. Ahora, la parte que dice, les dio poder de convertirse en hijos de Dios. Eso en Hechos 1:8 está las mismas palabras del Señor Jesús cuando él dice a sus discípulos, Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en todo Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero recibiréis poder. Diga conmigo, recibiréis poder. El verso en Juan dice, y les dio poder, y les dio potestad de convertirse en hijos de Dios. Recibir el poder del Espíritu Santo. Cuando un hijo que ha creído en Jesús, que ha recibido a Jesús, solo nos queda ahora recibir el poder del Espíritu Santo. Es un regalo, dijo el apóstol Pedro, es un regalo de la salvación. A todo aquel que cree en Jesús, que ha aceptado a Jesús, él al recibir a Jesús va a recibir el regalo del Espíritu Santo. Es un regalo el Espíritu Santo, pero esta palabra poder, el poder del Espíritu Santo, recibir el poder del Espíritu Santo. Oh, mis hermanos, nosotros no podemos obedecer al Señor si no hemos recibido ese poder. Por eso uno debe anhelar ese poder. Dame ese poder, Señor. El poder del Espíritu Santo. Recibirán poder. Y dice este verso, recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Esa frase, me seréis testigos, significa serán capaces de morir por la fe que tienen en mí. Y me seréis testigos significa el que muere por su fe. Esto es muy interesante, porque ahora nosotros no morimos físicamente. Estos creyentes sí murieron, muchos de ellos. La historia de los primeros cristianos y la iglesia primitiva es que muchos de ellos murieron, los mataron por la fe que tenían en Jesús. Pero ahora nosotros no morimos físicamente, pero quiero decirle una cosa, sí seguimos muriendo por la fe que tenemos en Jesús. Testigo, dice, recibirán este poder, y a causa del poder del Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes, ustedes serán capaces de morir por su fe. Ese día que yo empecé a orar por ese hombre, yo morí. Hubo una muerte a mi carne, a mis pasiones, a mi emoción. Morí por causa del Señor. Y eso fue gracias al Espíritu Santo.
El Espíritu Santo nos ayuda a morir a nuestra carne. ¿Puedo escuchar un amén a eso, mis hermanos? La razón por la que muchas veces no queremos entregar algo en la carne es por la falta de darle lugar al Espíritu Santo. No es que no está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está con todos los que hemos creído, pero andamos más en la carne que en el Espíritu. Cuando uno anda en el Espíritu, uno va a poder darle la victoria a Cristo a través de lo que nos está pidiendo, porque estamos en el Espíritu. Pero si andamos en la carne, no podemos poderle dar la gloria al Señor. Y eso es algo que un hijo de Dios entiende, la importancia de morir. Esa es la identidad cristiana. Somos cristianos porque morimos a nuestra carne, mis hermanos. Es parte de nuestra naturaleza como hijos de Dios. Morir, por la fe que tenemos, morimos. Miren cómo dice Gálatas capítulo 5, verso 22. Y 24, 22 al 24. Mas el fruto del Espíritu, miren, el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, es templanza. Contra tales cosas no hay ley. Qué lindo es el fruto del Espíritu Santo en la vida de una persona. Lo que está diciendo ese verso, alguien que tiene al Espíritu Santo puede manifestar el amor de Cristo, puede manifestar el gozo de Cristo, la paz de Cristo, la paciencia, la bondad de Jesús, porque ha sido lleno de ese poder del Espíritu Santo. Pero el verso 24 es un verso que nos ayuda a vivir lo que dice el verso 23, porque dice el verso 24, pero los que son de Cristo. ¿Cuántos son de Cristo? Mire cómo dice aquí, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Miren el ejemplo que usa el apóstol Pablo. Está hablando de la palabra crucifixión y dice: los que son de Cristo han crucificado. La crucifixión era una palabra similar a muerte. Él está diciendo aquí: los que son de Cristo son capaces de morir como Cristo murió. Son capaces de morir a su carne, a sus pasiones y a sus deseos. Y eso es algo interesante, porque la formación del carácter de cada persona refleja en dónde hemos sido capaces a morir. Por ejemplo, si te enseñaron a saludar a los demás, tú te das cuenta que tú saludas por educación y no importa si la gente te saluda o no, tú no vas a dejar de saludar, porque eso es carácter y sabes que eso es morir a tu carne. Que tu carne te puede decir: tú no seas amable con los... No, tú no eres amable con los demás porque los demás sean amables contigo. Tú eres amable por tu identidad, porque tienes al Señor. Tú eres benigno. Y tú eres bueno con la gente, no porque la gente es buena contigo, eres bueno con la gente porque tienes a Cristo. Entonces nos damos cuenta que nuestra naturaleza y nuestra identidad está basada en Cristo. Y dice Pablo: pero los que son de Cristo, y eso me hace orar, mis hermanos. Y usted debe clamar y decir: porque los que son de Cristo. ¿Se ha dado cuenta cuando a veces un cristiano dice: es que no puedo perdonar, es que no puedo hacer esto y es que no puedo hacer esto? ¿Será entonces que no eres de Cristo? Porque los que son de Cristo han crucificado la carne y sus pasiones y sus deseos, porque tienen al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo los ha ayudado a vivir una vida donde crucifican las pasiones y los deseos de la carne. Para amar, para tener gozo, para tener paciencia, es necesario crucificar. Y eso es parte de nuestra vida cristiana, crucificar la carne. Hoy tuvimos que haber crucificado la carne en algo, ¿verdad? En algo tenemos que siempre vivir con la cruz. Soy un hijo de Dios, yo soy cristiano, yo tengo a Cristo, tengo al Espíritu Santo. Me pasa algo, yo soy de Cristo, somos de Cristo.
Soy de Cristo, soy cristiano, no este mes, no soy cristiano de aquí a que venga septiembre, soy cristiano todo el año y soy cristiano por la gracia de Dios, y yo soy de Cristo hasta que Él venga por mí y Él venga a recogerme. No somos cristianos temporales, no vamos a vivir en Cristo por una temporada. El llamado a ser cristianos es hasta la eternidad, para reunirnos con nuestro Señor. Oh, aleluya. Hay títulos temporales, pero ser cristiano no es temporal. Ser hijo de Dios no es temporal. Es un título que nos ha dado el Señor por gracia, y es es nuestra identidad. Los que son de Cristo hacen morir la carne con sus pasiones y deseos. ¿Cómo voy a poder hacer morir? Hágame esa pregunta. Yo se las leo para terminar. ¿Cómo puedo hacer morir mi carne? ¿Cómo puedo hacer morir mi carne, pastor? Si recibes al Espíritu Santo y ese poder que ha venido sobre ti, y tú has tenido la experiencia de recibir al Espíritu Santo, vas a poder vencer la carne por amor a Cristo, por obediencia a Él y por fe en Él. Todo tiene que ver con Cristo, por amor a Cristo, por obediencia a Cristo y por fe en Cristo Jesús. Es la única forma de vencer esta carne. Hay algo que quiero encontrar aquí antes de terminar este mensaje acerca de la formación. Es bien importante que nuestro carácter sea formado. Y Pablo dijo en una ocasión: podrán tener muchos maestros, pero padres no van a tener muchos. Y debemos orar para que el amor de un padre vuelva otra vez al corazón de los padres. Ese amor de un padre que quiere formar tu carácter porque te ama. Porque no veo otra cosa en aquellos padres que le digan: hijo, tienes que ir a la escuela, hija, tienes que hacer esto, hijo, tienes que perdonar. Esos padres que enseñan eso a sus hijos, no hay otra razón que llene su corazón, sino que los aman. Los aman. Hijo, tienes que aprender a pedir permiso, tienes que aprender a informar, tienes que someterte, sujetarte. Todas esas cosas tienen que salir del corazón de un padre, el corazón de un pastor. Yo le agradezco tanto al Señor por haber tenido un pastor que me amó desde la primera vez que lo conocí y tuve una interacción con él. Y me gusta contar eso porque yo deseo que cada uno de los que estamos aquí aprendamos la importancia de tener a alguien. Hoy se habla de mentores, ¿verdad? Mentores. Todos necesitan un mentor, un coach. La Biblia no habla de coach ni de mentores, habla de padres. Nosotros no tenemos a Dios como un mentor, ni lo tenemos como un coach. Él es nuestro Padre. Y un padre ama mucho más que un coach y que un mentor. Y es por eso que Pablo dice: tendrán muchos maestros, tendrán muchos predicadores. Podrás escuchar a muchos predicadores, podrás hacer, pero padre solo tienes uno. ¿Por qué? Porque cuando alguien te ama a ese nivel. Les cuento una historia antes de terminar, un testimonio que le agradezco mucho. Cuando mi pastor me llamó una vez a platicar con él, yo estaba predicando. En aquel tiempo yo tenía tal vez unos 23, 24 años de edad, y prediqué por primera vez en una casa. No en la iglesia, sino en una casa. Y unos hermanos descubrieron mi talento, ¿verdad? Dijeron: oh, este muchacho como que es bueno para hablar
de la palabra, ¿verdad? Y vino un hermano más grande y me dijo: oiga hermano, lo invitamos a un culto. Y ellos tocaban el acordeón y la guitarra, y tocaban bien bonito. Era un grupo norteño cristiano. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar, ¿no? Y le hacían acá con el acordeón. No, hermano, me llevaron a mí, yo era su predicador estelar. Y dijeron: hermano, vámonos. Y ya tenía hasta mi agenda. Me llevaron a un lugar y yo prediqué en una casa y luego prediqué en otra iglesita pequeña. No, yo estaba bien contento y gente se convertía y gente estaba siendo sanada. Y los hermanos me llevaban, ¿verdad? Y mi pastor se enteró y él me llamó un día y dijo: Sergio, quiero platicar contigo. Y me llama, me siento con él y me dice: Sergio, oí que estás predicando en el... pastor, le dije: yo voy a ser el próximo Billy Graham. No, pastor, yo le dije: yo voy a dejar mi trabajo, ya no voy a trabajar porque Dios me está llamando al ministerio. Y fuimos a predicar y hubiera visto, y la gente se convirtió, y mi pastor me estaba escuchando. Y yo estaba bien emocionado. No, pastor. Y me dijo: sí. Dijo: gloria a Dios. Pero me hace la pregunta y me dice: Sergio, ¿y tus niños y tu esposa dónde se quedaron? Y dije: ya ni me acordaba de ellos. Ay, no sé ni dónde los dejé. Dije: ay, no fueron conmigo. Miren la mente de un hombre de Dios, alguien. Todos necesitamos a alguien que te va a formar y que te va a ver con amor. Así nos ve Dios. Uno pone la mirada en las cosas que son temporales, pero él estaba viendo más adelante y me dice: Sergio, tú dices que vas a dejar tu trabajo. Y él fue bien cuidadoso, con amor, con sabiduría, para decirme: ¿con quién estás yendo? Me dijo: con los hermanos del acordeón. Los hermanos eran ya viejones en el Señor, pero de esos de los que ya no piden permiso y hacen lo que quieran y no le obedecen a nadie. Así eran los hermanos, porque se los digo porque cuando yo les fui a contar, dije: saben, el pastor me dijo que pues debería de informarle al pastor y pedirle permiso. No, hermano, dijeron: no le pidas permiso al pastor, no le informes. Y yo no entendí eso, porque dije: ¿por qué no? ¿Por qué no se puede? Lo que pasa es que ellos ya estaban chuecos así. ¿Sí me entiende? Cuando creces chueco, para formarte otra vez el carácter, ay, cómo cuesta. Sí se puede, pero... Y yo estaba tiernito. El Señor estaba viendo en mí, y mi pastor estaba viendo: ay, si a este muchacho lo logro tomar y me escucha, y le digo que es importante que aprenda a sujetarse, a cuidar a su esposa, a ver por sus hijos. Él estaba viendo un camino largo, yo estaba viendo la semana que entraba. Así somos cuando somos niños, no hemos crecido en nuestro carácter, solo vemos a una semana. Dios está viendo tu vida entera hacia dónde nos quiere llevar. ¿Verdad que así es el Señor? Él no solo está viendo tu presente, Él está viendo todo el futuro de nosotros. Y me acuerdo que me dijo el pastor: Sergio, yo sé que tú tienes un don, que tienes un ministerio. Dijo: y a mí me gustaría mucho que Dios te bendiga, que crezcas en el Señor. Pero Él no solo, miren, es que esto es algo tan bonito, pero a veces tan difícil para entender para otros. ¿Por qué pides permiso? No pides permiso solo por pedir permiso. Tú le pides permiso a un papá porque tu papá vela por ti, porque ora por ti. ¿Por qué los hijos tienen que seguir pidiendo permiso? Tienen que seguir reportándose, porque todo es importante. La cobertura, la oración que hay. El momento que dejamos y se nos hace fácil,
es porque tenemos un carácter mal formado. No hemos aprendido a obedecer, a someternos, a saber que a veces hay que aceptar un no, ¿verdad? Tenemos que enseñarnos a que a veces es no. ¿Sabes? Nuestro Padre, que es Dios, Él no siempre nos va a decir que sí. Él nos va a decir muchas veces que no. Y si aprendemos a aceptar el no de Dios, Señor, tú dices que no, yo espero en ti, no sea tu voluntad sino la mía. Por eso Jesús dijo: oren de esta manera, que no se haga lo que ustedes quieran, que se haga lo que Dios quiere, porque Él quiere algo mejor para ti. Tú todavía no lo comprendes, pero si aprendes a decir: Señor, que no se haga mi voluntad sino se haga la tuya, serás bendecido, grandemente bendecido en el Señor. Oh, dale un aplauso fuerte a Jesús. Oh, gloria a Dios. Mi pastor me enseñó mi carácter, me enseñó que era necesario, que si yo seguía al Espíritu Santo, ¿cómo no iba a ser capaz de obedecer a mi pastor, que lo miraba? ¿Y cómo voy a decir que obedezco al Espíritu Santo que ni siquiera lo veo? Esa es la osadía que tenemos muchos. Los hijos a veces también dicen: yo soy mejor que mi papá y yo hago las cosas mejor con mi papá. Pero ¿cómo te atreves a decir eso si tú todavía no has sostenido una casa, tú todavía no has pagado renta, todavía no sabes lo que valen las cosas? Solamente es nuestro carácter mal formado. Pero cuando fuimos formados, aleluya, cuando somos formados en Cristo Jesús, hermano, hay bendiciones tan grandes que tiene el Señor, porque a todos los que le han recibido les ha dado ese poder de ser hechos hijos de Dios. Gloria a Dios. Siento la presencia del Señor hablando a nuestras vidas. Sé que el Señor tiene cosas grandes en nosotros, para nosotros, y que necesitamos solamente decirle: Señor, las situaciones de la vida te enseñan. Algo pueda estar pasando hoy que está difícil para ti, y el Señor te está diciendo: espera, suelta, déjalo ir. Eso es ser formado en el carácter de Cristo. Dejar ir las cosas, perder lo que estás, quieres algo y el Señor dice: suéltalo, déjalo ir. Pero Señor, déjalo ir. Ese es el carácter. Aprender a obedecer al Espíritu Santo, aprender a obedecer al Señor, muriendo a nuestra carne, crucificándola. ¿Le das la gloria al Señor? Dale un aplauso fuerte al Rey de Reyes, Señor de señores. Vamos a ponernos en pie. Qué identidad tan linda tenemos en Cristo. En Cristo somos hijos de Dios, somos herederos y coherederos con Cristo. Somos adoptados para ser hechos sus hijos. En Cristo Jesús todo lo puedo, en Cristo que me fortalece. En Él estoy completo, en Él lo tengo todo. Yo quiero que ahí donde tú estás levantes tus manos y digas: Señor, yo sé que tú me has llamado para ser tu hijo, para ser tu hija, y eso no ha sido difícil creer en ti, Señor, porque tú me has bendecido, porque me has sanado, porque has hecho milagros en mi vida. Estoy seguro que no es difícil para ti creer en Jesús. Lo que es difícil es caminar fielmente tomado de la mano de Él, caminar con Él y aprender a ser discipulado por Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, oro, Señor, para que tus hijos y tus hijas, algunos que se han detenido en cierto punto de su crecimiento espiritual, en su identidad, que se levanten y despierten a volver a tomarse la mano, a volver a congregarse, a volver a buscar
de ti, Señor, a someterse en la iglesia a sus líderes, a caminar en obediencia a lo que tú has establecido, para que vuelva a retomarse el propósito que tú tienes, que hemos dejado tal vez en algún punto de nuestro caminar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, oh, gracias porque tenemos un Padre que nos ama, un Padre que nos forma el carácter para parecernos a Jesús, a su Hijo. Oh, dígale gracias, gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Vamos, dígale, iglesia: Espíritu Santo, ven sobre mí. Espíritu Santo, lléname con ese poder que viene sobre mí, ese poder que me ayuda en mis debilidades. Espíritu Santo, gracias. Espíritu de Dios, ven sobre nosotros. Y rababasete reboqueremante lebosabaraba. Hay poder en el nombre de Jesús.